Me voy del mundo ese de los filósofos griegos que desconozco muchísimo, no puedo traer nada más que aquí un par de pinceladas de alguna cosa que he leído por ahí, y vamos ya a tiempos mucho más recientes en los que empieza a haber una actividad más parecida a la que nosotros tenemos. Dentro de este mundo de la revolución científica cambia la manera de vernos a nosotros mismos, porque ya digo que las ideas evolucionistas que están en esta época empezando a gestarse nos están devolviendo al mundo natural de golpe y porra. Ya digo, los humanos no somos nada especial porque tenemos un antecesor común con todo el resto de los seres de la naturaleza, con lo cual estamos unidos con todo lo demás. Somos un ser vivo simplemente que tiene unas capacidades particulares. Pero es que además en esta época de la revolución científica entra en juego algo de lo que también he hablado aquí en clase, aunque haya sido así veladamente, que es la capacidad de movimiento de los humanos. Para mí, los humanos nos hemos diferenciado por dos cuestiones. Primera, porque nos hemos aislado reproductivamente unos de otros, y segunda, porque había una gran dificultad para romper ese aislamiento reproductivo. La dificultad es que para romper el aislamiento solo utilizábamos nuestras propias fuerzas. Alguien podía cambiar su entorno desplazándonos. Pero llegan estos tiempos y en esos tiempos se dan los grandes viajes transoceánicos que permiten a los hombres en un periodo relativamente corto de tiempo trasladarse a la otra punta del mundo. Y ahí es donde se da el gran shock para la humanidad. Primero, todo el mundo está habitado. Segundo, la gente que habita distintos lugares es relativamente distinta. Y ahí es de verdad donde yo creo que tomamos conciencia de la diversidad. Imaginad para un explorador de estos, un aventurero, como le queramos llamar, del siglo XVI, el coger un barco, irse a la otra punta del mundo y darse cuenta de que todo está lleno de gente. Cuando íbamos a buscar territorios no conocidos, que no figuraban en los mapas siquiera. Bueno, pues para mí esto tuvo que ser un shock, ya digo, y creo que tiene que ver con esa capacidad de viajar. La quiebra fundamental de este sistema, los aviones. Los aviones que permiten ese ejemplo tan tonto que siempre digo, de que un hombre podría, si la fuerza le acompaña, engendrar un hijo en cada uno de los 5 continentes en 24 horas, si la fuerza le acompaña. Pero es una tontería, pero imaginaros qué cambio con respecto a las situaciones anteriores. La capacidad de movimiento dentro de la Tierra de los humanos es la que quiebra de verdad las barreras reproductivas. En este mismo tiempo hay un interés por el conocimiento que parte de esta revolución científica que hace que se generen o que aparezcan las primeras sociedades de estudio típicamente científicos. Bien, llegan los tiempos de las primeras sociedades científicas y empezamos a hacer, bueno, pues eso, un estudio científico. Las primeras sociedades científicas son antiguas, ¿eh? Fijaros qué fechas estamos hablando, 1600 y pico, y la academia dentro de ellas pues fue algo especial porque favoreció mucho el avance de estas ideas sobre la naturaleza. Y ya, siguiendo uno de los últimos saltos mortales que estamos dando para llegar a la actualidad, porque hemos repasado varios miles de años en unos milisegundos, llegamos a la Ilustración. Y la Ilustración nos pone en un planteamiento bastante curioso. Porque, ¿qué es lo natural? ¿Lo natural es el modelo aristotélico o lo natural es un modelo de igualdad y de relación entre iguales? Eso tiene que ver con el cambio del sistema feudal al moderno sistema capitalista que va a empezar a fomentarse ahora y en el que creo que todavía más o menos debemos encuadrarnos nosotros. A no ser que haya habido algún cambio que en la dimensión de la vida humana no hayamos sido capaces de percibir, que solo se puede ver con una perspectiva histórica mirándolo desde lejos. La Ilustración es un movimiento interesante porque empieza a plantear lo que va a ser después nuestra separación de los animales, lo que va a constituir nuestra separación cultural de los animales. Igual que la naturaleza son naturales la libertad y la igualdad, en el estado social, como la aristotélico, son naturales la dependencia y la desigualdad. Decíamos que lo decía Aristóteles, que encontraba esas cuestiones. Llega Rousseau. Rousseau es un pensador importante porque escribe un libro que para el contexto de la asignatura tiene un título muy interesante: Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. En este libro lo que dice es que nosotros nacemos libres pero estamos por todos lados encadenados. Parece que es la sociedad la que nos hace desiguales, no porque nosotros por naturaleza seamos desiguales, sino porque nosotros deberíamos vivir en nuestro estado anterior. El hombre es feliz en estado salvaje. Claro, es que entonces a los grupos con modos de vida tradicionales se les llamaba salvajes. Y bueno, y muchas cosas más que iremos viendo estos días por aquí cuando hagamos este recorrido histórico ya con más profundidad, ya en tiempos más cercanos a nuestra actividad. La humanidad es buena por definición, según Rousseau. Fijaros, por ejemplo, qué frases hay en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Nosotros hemos visto ya que hay una diversidad que más o menos parece que es, si no entendida, por lo menos conocida por una gran parte de los humanos de la época, pero sin embargo algunas frases sacadas de su contexto, evidentemente, para traerlas aquí y con un único interés didáctico
crítico y no manipulador, pues podemos leer eso. Tomamos como evidencia en sí mismas las siguientes verdades: que todos los hombres han sido creados iguales, que su creador les ha otorgado derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estamos de acuerdo en que tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y estamos de acuerdo en que todos somos iguales. Y estamos de acuerdo en que ha sido el creador el que nos ha otorgado nuestros derechos. Claro, es que ahí hay mucho que analizar. En 4 líneas resulta que hay muchas cosas que analizar. Bueno, nos vamos a tiempos revolucionarios. En Europa llega la revolución y viene algo asociado a este fenómeno de la revolución, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, que no tiene nada que ver con lo físico, pero que sí nos reconoce a todos un peso igual, una valía igual, independientemente de nuestro aspecto externo, de nuestro origen. Bueno, ¿cuál es ese origen? Bueno, pues ya os podéis imaginar de lo que voy a hablar hoy, porque desde luego si hay una idea que tenga el récord de tiempo como base fundamental de pensamiento para interpretar el origen del hombre, pues ya sabéis cuál va a ser esa idea: la creación divina. Sin ningún lugar a dudas, leemos en la importancia que le demos a este enfoque sobre el tiempo que ha estado vigente. Esta ha sido la idea que más tiempo ha estado vigente. El tema de la creación divina tiene una cosa muy buena para mí, que es que nos pone a todos en plano de igualdad. Las religiones monoteístas en principio nos dan a todos un plano de igualdad general, aunque luego hay matices entre señores y señoras, por ejemplo, que también es una parte de la diversidad humana, las diferencias en sexo, y que no nos ponen tan iguales, pero en principio sí parece que nuestro enfoque religioso nos da un patrón de igualdad. Sí, nos pone a todos iguales, a todos los seres humanos, pero la creación divina siempre pone posiciones superiores al ser humano respecto a la naturaleza, ¿no? Sí, respecto al resto de la naturaleza sí, no estoy hablando de entre los humanos, solo entre humanos. No dice que vale más una persona nacida en tal localidad o en tal otra, con tal aspecto o con tal otro. Más o menos parece que nos trata a todos de igual manera, y a mí eso me parece un hecho bastante positivo, porque además me parece una cosa moderna, me parece una manera de pensar bastante moderna. Bueno, ¿por qué la religión? ¿Y por qué vengo yo aquí a hablar de religión? Bueno, pues vengo a hablar de religión entre otras cosas, y los que ya habéis sido estudiantes míos en otras materias ya sabéis de lo que voy a hablar. Vengo a hablar de religión porque lo que quiero es poner bien claros dónde están los límites de una cosa y de otra, y saber cuál tiene que ser el norte de nuestra actividad. Sobre las relaciones entre ciencia y religión voy a citar, como tantísimas otras veces, a Gould, que es un autor que me divierte mucho y del que creo haber aprendido mucho, que publica un libro que se llama Ciencia y Religión, un falso conflicto, un librito muy chiquitito pero muy interesante. Muy interesante porque pone los puntos sobre las IES sobre cuáles son los objetivos y las misiones de cada uno de esos dos campos de conocimiento. Para la ciencia dice que la ciencia de lo que se ocupa es de las cuestiones objetivas del mundo y de dar un contenido teórico a aquellas explicaciones que den con ese carácter objetivo. La religión, sin embargo, según Gould, se ocupa de otras cosas, se ocupa de valores, se ocupa de fines, de significados, de cuestiones que, como dice Gould, tal vez la ciencia puede iluminar pero nunca podrá resolver. Si lo vemos desde este punto de vista, creo que podremos apreciar claramente que la ciencia y la religión no tienen por qué entrar en conflicto, porque tienen distintos objetivos. Total, estamos en una situación en la que tenemos que valorar qué posibilidad de explicar las cuestiones que nos interesan están en manos de la ciencia y qué posibilidades están en manos de la religión. Yo lo que creo es que hay que diferenciar bien con esa viñeta. A mí me parece que está la representación bastante clara de los dos mundos y la diferencia entre lo que es la actividad científica y la actividad de la religión. A la izquierda, el señor así con esas gafas y con esos huesos encima de la mesa, me recuerda a alguien, dice: aquí están los hechos, ¿qué conclusiones podemos extraer de ellos? A la derecha está otro señor que tiene otro tipo de instrumentos, en este caso el Génesis, que dice: aquí están las conclusiones, vamos a buscar hechos que las apoyen. Creo que esa es la gran diferencia entre los dos mundos. Aquí, a la
la derecha, las conclusiones están establecidas a priori. Ya sabemos lo que tiene que dar nuestro experimento. Aquí no, aquí tenemos unos hechos de los que buscamos conclusiones. Bueno, pues en vuestra actividad futura como científicos profesionales, que no dudo que lo seréis todos, yo quiero que tengáis en cuenta siempre esta viñeta y que siempre analicéis que la manera en la que estáis trabajando no es esta. Es decir, que no tenéis establecidas vuestras conclusiones a priori. Vosotros podéis tener unas hipótesis de trabajo, que es algo muy respetable y además muy necesario para que la actividad científica avance. Pero eso no quiere decir que yo ya tenga clarísimo lo que va a dar el experimento. Yo os puedo contar una cosa para que os parezca graciosa. Vosotros sabéis, porque creo que ya hemos hablado aquí, de los neandertales y su color de pelo, ¿no? Los neandertales pelirrojos. Hemos hablado de eso en clase. Hay un momento en el que alguien encuentra determinado hallazgo genético que dice que los neandertales probablemente fueran pelirrojos. Cosa que luego yo no veo tan clara de verdad en el artículo de investigación, pero que pasa así en sentido amplio a los medios de divulgación de masas y nos lleva a tener la idea, hasta el punto que hay un dibujante de estos de viñetas de chistes del periódico muy popular que desde ese día pinta a los neandertales pelirrojos cuando hace un chiste de neandertales. O sea, ya todos los neandertales son pelirrojos. Bien, el problema a mí me surgió cuando un día cogí un libro del mismo investigador que ha dado a conocer ese hallazgo. En los neandertales encontramos una característica genética que nos hace pensar que probablemente fueran pelirrojos, y 10 años antes ya escribía, a ver si es que los neandertales van a ser pelirrojos. Entonces, si alguien 10 años antes de hacer el hallazgo ya tiene eso como hipótesis en la cabeza, evidentemente lo va a encontrar, tarde o temprano, porque lo que está haciendo es buscarlo. Bien, pues eso es lo que me parece a mí que no es la actividad propia de la ciencia. Nosotros no podemos buscar algo que ya tenemos establecido a priori. Tenemos que ver cuáles son los hechos y qué conclusiones sacamos de ellos, como hace el hombre de la izquierda. Pero a nosotros nos interesa el origen del hombre, cómo el hombre ha colonizado la Tierra. Lo que hay que destacar de todas estas épocas es que la forma de explicar estos hechos es de tipo mítico. Tiene que ver con seres sobrenaturales, dioses, pero algunas cosas muy interesantes. Las explicaciones míticas sobre el origen del hombre tienen unas constantes. Los dioses siempre crean a los hombres latinos, por debajo, pero eso es transcultural. Creo que da igual cuál sea el mito que nos estemos leyendo, al final los dioses van a crear a los hombres a partir de una materia, muchas veces solo al hombre y luego a la mujer a partir de una parte anatómica del hombre, pero la materia prima de partida va a ser el barro. Supongo porque será muy abundante la naturaleza. No es como es muy abundante, muy fácil de cocinar y de transformar algunas cosas. Creo que también hay otra constante, o al menos si no es constante, abarca a gran cantidad de los mitos, es que los hombres son creados por los dioses para liberarles del trabajo. Los dioses están hartos de trabajar y nos fabrican a nosotros para que nosotros les sustituyamos en estas tareas y ellos puedan tener mucho más tiempo de ocio, mucha más libertad para dedicarse a lo que quieren. Parece muy malo, ¿no? Lo de los dioses. Parece tremendamente malo. Bueno, de hecho, la cuestión es que es el creacionismo, la teoría, las teorías religiosas, las que explican quiénes somos nosotros, qué hacemos aquí y cómo somos cada uno. Yo lo que pasa es que creo que debajo de los mitos siempre hay algo que tiene que ver con algún fenómeno natural. Es decir, que los mitos no son algo gratis, sino que responden a posibles hechos naturales. Y traigo una serie de afirmaciones que voy a someter a vuestro criterio para que me engañéis. Bueno, yo tengo dudas porque, claro, a mí me da la impresión que hay algunos guiños de la religión que sí nos están hablando de biología. Entonces yo me hago esa pregunta. ¿Nos hablan los textos sagrados de nuestra historia biológica para someterla a vuestro criterio? Y supongo que ahora empezaréis a mirarme con cara muy extraña. Por ejemplo, ¿Noé y sus hijos dan lugar a los representantes de las distintas grandes poblaciones humanas? Después de ese fenómeno catastrófico que es el diluvio universal, del cual solo sale viva Noé, su familia y una pareja de animalitos de cada especie, ¿son los hijos de Noé que van a colonizar distintos sitios con su familia los representantes de las diversas poblaciones? Ahora me vais a mirar todavía más raro. Adán y Eva y el pecado original. ¿Son Adán y Eva y el pecado original la neolitización? Adán y Eva estaban en el paraíso, tomaban de la naturaleza todo lo que necesitaban y no tenían que trabajar. Y una vez que pasa esto de la neolitización, nos encontramos esta sociedad. Porque obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que mandé diciendo no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Eso no es la neolitización? Comerás plantas del campo. Lo pone muy claro, comerás plantas del campo. Seguramente mi lectura será una lectura pues de no creyente. Entonces, pues claro, estará mediatizada. Pero yo creo que lo que
que nos dan los textos bíblicos es un mito de la neolitización y de la sedentarización. Nos están hablando de hechos naturales que nos intentan explicar de la manera que pueden, porque no hay una explicación racional en ese momento para hablar de la neolitización. Aquí dices que la Biblia es como la Ilíada. La Biblia es un mito que recoge una serie de tradiciones humanas. Esa es mi opinión, como todos los mitos. Creo que las películas no basado en hechos reales. Bueno, es que no sería exactamente como eso que dices tú, las películas basadas en hechos reales, pero sí, claro. Vamos a ver, el mito no inventa una cosa de ciencia ficción. El mito lo que hace es intentar explicar de alguna manera, pues la naturaleza, la propia vida. Yo cuando leo eso, pues pienso en la domesticación de los animales y las plantas. Y en ese paraíso que constituía la vida del cazador y recolector, que lo único que tenía que hacer cuando quería conseguir un recurso era ir a la naturaleza y obtenerlo, con las únicas limitaciones que le procuraba la despensa de la naturaleza. Vamos con la tercera. Los Reyes Magos. ¿Son los Reyes Magos o son los hijos de los representantes de las distintas poblaciones? Porque nosotros pintamos a los Reyes Magos siempre igual. Y los tres parecen venir de tres sitios distintos. El mito dice que son los magos de Oriente, pero para nosotros son tres señores con un aspecto distinto, con un físico distinto. Quien hablaba de esto sabía que había una población que tenía piel oscura y que estaba en un rincón concreto del mundo. Y que de donde venía el señor de piel oscura no tenía que ver con donde venía el señor de piel clara. Y donde venía el color de pelo no tenía que ver con donde venía el otro señor con otro color de pelo. Realmente esto nos está dando un reflejo de una realidad biológica. Esa es la duda que traigo, que bueno, para que cada uno llegue a sus propias conclusiones, porque será muy difícil que nosotros aquí establezcamos unas conclusiones serias y sesudas sobre la cuestión, pero por lo menos por picar un poco. Y eso lo conocemos desde que somos niños. Bueno, esto como todo es un juego, pero es un juego que tiene que ver con esas explicaciones de tipo mítico religioso de nuestra naturaleza, y ahí me apetece hablar de este señor, James Husserl. James Husserl hizo algo que me parece ingenioso, pero sobre todo me parece de una paciencia infinita, que fue intentar reconstruir la fecha del origen del hombre a partir de los textos bíblicos. Como en los textos bíblicos tenemos el paso de las generaciones y podemos hacer una estimación de cuál es la vida de cada una de las generaciones, pues este señor Husserl llegó a la conclusión de que la fecha de la creación había sido el 23 de octubre del 4004 a.C. Fue una lástima porque yo ya era docente aquí en esta universidad cuando se celebró el 6000 aniversario de la creación según Husserl. Y yo tenía preparada esta diapositiva aquel día, el 23 de octubre del 2004, para decir, señores, hace 6000 años que se creó el mundo. Cuando llegué al periódico del día y me encontré una columna escrita por un profesor de este edificio que hablaba justamente de este tema. Y me hizo mucha gracia, me hizo mucha ilusión, además que hubiéramos llegado distintas personas a la misma conclusión, que era el 6000 aniversario de la historia de la humanidad. Muy divertido. Pero vamos, hay algunos que afinaron más. Este tal Lightfoot dice que sí, que el 23 de octubre del 4004, pero a las 9 de la mañana. Pues esto a mí, contando generaciones hacia atrás, me parece complicado. Pero es una buena aproximación. Tiene además un toque de experimental que no tiene ninguna otra aproximación de las hechas hasta este momento. Pero tarde 7 días. ¿Y el 23 de octubre es cuando el domingo ya o el lunes? Me hacéis una pregunta muy comprometida, ¿cómo voy a saber si el primero o el último día de los 7? Hombre, si te has documentado para determinar el margen de error de las 9 de la mañana... Sí, pero eso es la cosa que dice él, tú atacas a mi precisión, eso es al principio y al final, es que no lo sabes soy yo, él seguro lo sabía, y al principio al final, el que no se despierta no soy yo. Yo quiero ver la cuestión, por favor. Un científico, ojo, hay un científico en la sala, hay alguien que quiere ver la ecuación, claro.